Adiós. Y nos vemos. Luego, Gracias, luego gracias por todo. Hasta luego. un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y vamos a hacer un poco de foco, como les decía, en la práctica, ejemplos de Machine Learning en Python y también vamos a mostrar un prototipo para explorar lo que son bases de datos sonoras con lenguaje natural. Y eso va a ser más utilizando capaz lo que está más de moda ahora, las LLMs, servidores, MSP, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, como les decía, arrancamos con un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Ahí no sé si vamos a ver si quedó alguna pregunta, alguna duda por resolver. Y después ya empiezo a mostrar también todos estos temas, o sea, son muy amplios. Esto es solo una introducción. Capaz con algunas cosas voy rápido, pero me pueden preguntar, esto me interesa, profundizamos un poco más. Pero es un poco también la idea mostrar lo que se puede hacer, contar y después, si les interesa el tema, se pueden unir a los encuentros del AIA, que ahí siempre charlamos de estas cosas, o me preguntan, eh, y los puedo orientar un poco. Pero de todo hay un montón. Es solo como un paneo, porque aparte también tengo poco tiempo. Entonces ahí voy a mostrar cómo usar Machine Learning con los descriptores, que es un poco lo que más charlamos la semana pasada, o la clase anterior, haciendo clasificación, predicción, también hago el clustering, y después sí me meto con inteligencia artificial generativa y esta demo que les contaba, que un poco integra todo lo primero que vimos, pero ya con un enfoque más de generar una obra artística o hacer toda esta búsqueda, pero ya con una aplicación real. Y al final de todo, que va a ser medio informativo, pero si ya hasta ahí capaz que les interesa la data, de que con estas herramientas también pueden hacer separación de stems por stems. Entonces, antes de arrancar con los temas así de hoy, quería aclarar, como para que estemos todos en la misma página, un poco cómo nos vamos a manejar cuando hablamos de inteligencia artificial, porque capaz que es algo que lo llamamos de muchas formas y en la clase pasada hablamos más que nada de Machine Learning y hoy vamos a hablar de otras cosas, pero quería aprovechar para aclarar, seguramente muchos ya vieron este tipo de diagrama, lo tienen claro, pero de nuevo, para estar todos en la misma página, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de cualquier técnica que trate de representar el conocimiento y, según el autor, que de alguna forma imite la forma de pensar humana o tenga ciertas características de ese tipo. Eso es súper amplio, hay un montón de estrategias. Dentro de ese grupo está lo que es el Machine Learning, que son todos los algoritmos que aprenden de ejemplos. Creo que me congelé la imagen. Eh, o sea, y ahí vamos a hablar del concepto de usar un dataset para entrenar los algoritmos. Dentro de todo eso están las redes neuronales y las que son con redes neuronales profundas está el deep learning. Y de ahí hay técnicas que son generativas. Dentro de eso están los modelos grandes de lenguaje y como un subconjunto de todo eso recién están lo que ahora está explotando por todos lados, que son todos los basados, por ejemplo, en ChatGPT, que es la más conocida, o otro tipo de modelos como el que vamos a usar hoy, que por ejemplo es Cloud. Entonces, un poco para aclarar eso, de hecho, la primera práctica que vamos a hacer va a estar como en este dominio, en la parte de Machine Learning, van a ser los algoritmos clásicos de Machine Learning o de Data Mining, árbol de decisión, vecino más cercano, regresión lineal, ese tipo de algoritmos lo vamos a aplicar a features, pero vamos a terminar la clase de hoy usando más, utilizando un LLM como orquestador de un montón de tareas aplicadas al sonido. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Vamos, bárbaro. Genial. Bueno, entonces, un rap.
paso rápido por si quedó alguna duda de la clase anterior o quieren hacer un comentario o para simplemente refrescar. Vimos formas de cómo se almacenaba el audio digital, nociones básicas de cómo procesarlo y sobre todo también hicimos foco en cómo lo representábamos, porque eso nos iba a permitir diferentes estrategias, si teníamos la señal en tiempo o si la teníamos representada en frecuencia. Ahí habríamos hablado de lo que era la transforma de Fourier. Hablamos también de la representación de espectrograma, incluso dijimos que eso habilitaba un montón de procesos, de alguna forma pensando el sonido como una imagen, lo cual es medio raro, pero que, por ejemplo, para redes neuronales había un montón de algoritmos de clasificación, por ejemplo, o de detección que funcionaban muy bien, y sin embargo, la representación es de otro tipo que capaz que no es tan intuitiva, pero si la miran o la miramos, como que también es muy rica porque tenemos en el mismo diagrama información de tiempo y de frecuencia. Al mismo tiempo que para muchos procesamientos de audio es útil pensarlo en esas dos dimensiones. ¿De acá alguna pregunta? Todo bien, Bueno, todo bien. después hablamos que también podíamos calcular sobre los sonidos, ya sea partiendo de la representación en tiempo o frecuencia, o la que nos convenga para hacer el análisis de features. O sea, cuando hablamos en este dominio de features o de dimensiones o de descriptores, nos estamos refiriendo a lo mismo o a conceptos similares. Habíamos dicho que podíamos calcular números que nos podían dar una representación del timbre, del tempo, de cuestiones de energía, de la potencia, el loudness, incluso también de ubicaciones temporales. Y eso nos permitía entrar a modelos clásicos de Machine Learning, por ejemplo, para hacer clasificación o estimación de valores, lo cual podía ser útil para un montón de cosas. Con respecto a esto, otro atributo importante, sobre todo si pensábamos estos procesos para analizar canciones musicales que típicamente tienen una duración más larga que capaz que un sample, que es más cortito, que podíamos tomar estos valores globales, tomando el promedio o la mediana o algún valor estadístico, o podíamos armar un vector, o sea, una serie de valores que cada cierto tiempo, tomando cuadros o frames, calculábamos ese valor. Entonces, para cada canción podemos tener una serie de valores y no un único valor. Eso nos habilita a diferentes tipos de procesamiento que pueden ser interesantes. Lo que vamos a ver hoy es tomando solamente un valor por archivo, pero lo aclaro como que hay, hay posibilidades de trabajarlo más allá de eso. Y sobre todo son más interesantes porque si uno puede moverse en el tiempo y tener esos valores, obviamente va a tener un mejor detalle, va a poder hacer mejores análisis, mejores procesamientos. Y otra cosa que vimos, así muy por encima, o sea, esto no es un curso de Machine Learning ni nada, que podíamos, si teníamos los features, podíamos casi directamente aplicar los algoritmos clásicos de Machine Learning, tanto los supervisados como los no supervisados, tanto para tareas de clasificación como de regresión o de agrupamiento o clustering. Y un concepto más que hablamos es el concepto de las APIs. Muy por arriba, como que las APIs nos permitían recuperar tanto sonidos digamos, de la nube, de algún servidor que esté en otra ubicación, a través de Internet o cualquier tipo de red, y o sea, podía ser tanto sonidos como ya estos descriptores ya calculados. Entonces ahí hablamos de que, por ejemplo, Spotify, hasta no hace mucho, uno consultaba
con el identificador de la canción y podía recuperar ya directamente todos estos descriptores ya calculados. Entonces se ahorraba tener que calcularlos uno o podía armarse un pequeño dataset o conjunto de datos para entrenar sus modelos, o hacer algún análisis descriptivo, incluso gráficos, etcétera. Habíamos visto que también la base de sonidos con licencia libre Freesound también tiene algo parecido. Y también está Red Panel, que es un sitio también de sonidos con licencia libre, que nació en Argentina, que tiene una API, capaz que no tiene los features, tantos features, tiene algunos de los más comunes de tempo, esas cosas, pero la otra pata que podíamos decir que podía servir una API era para, con una consulta de estos servidores, traerme el sonido, o por lo menos la dirección donde está el sonido, y yo me lo descargo. Entonces, resumiendo, para dos cosas en este contexto nos puede servir la API. Para traerme sonidos de otra base de datos o traerme ya los descriptores calculados de un sonido particular. Obviamente, lo que típicamente va a interesar es tener las dos cosas, el sonido y los descriptores. Entonces, arrancamos ya con lo que es la práctica. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario, algo que se hayan quedado pensando en base a lo que vimos la otra vez? Una cosita sola, Hernán, del slide pasaba dos para atrás, porfa. Sí, Sí, sin profundizar mucho, es una pregunta nada más, curiosidad. sí. Eh, Cuando es supervisado o no supervisado, ¿está dividido en clasificación, regresión y clustering porque solo funcionan de esa manera? O sea, cuando el machine learning se realiza de manera no supervisada, solo se puede usar para eso, para clustering y no para clasificación. O sea, estás así. O sea, el concepto de supervisado es cuando vos al modelo le das los datos de entrada, una entrada y una salida esperada. Entonces, como que trata de buscar relaciones entre la entrada y la salida. Entonces, los típicos problemas que vas a querer resolver son clasificar, por ejemplo, es decir, esto es de tal género musical o esto es muy bailable o no, por ejemplo, podría en este contexto. O sea, lo estás clasificando. O los problemas de regresión, que son cuando vos querés estimar una variable continua. Entonces, por ejemplo, podría ser estimar el tempo de forma precisa que puede tener un rango muy alto de valores. Entonces, esos son los problemas de regresión. Entonces, esos dos te caen cuando el algoritmo es supervisado. O sea, vos le decís, para esta entrada tenés estos ejemplos con esta salida, tratá de modelarme esa relación. Perfecto, El no supervisado es cuando vos no le decís nada, no le decís lo que querés. Exacto. Le das mira, tengo estos datos. Entonces, típicamente lo que uno quiere es agruparlos como por similitud entre características. O podrías decir, mira, tengo, no sé, 2.500 canciones. Agrupámelas en grupos por similitud, pero no le decís, o sea, le podés pasar los features, por ejemplo, las características que a vos te parecen relevantes, ahí está, ahí va, sí, pero no buscas hacer una predicción del valor. Por eso se divide así, pero es perfecto, nada más eh, una clasificación, digamos. gracias. ¿Qué tipo de problema? De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, como les decía, teníamos para la primera parte una práctica más orientada dentro del conjunto de las estrategias de inteligencia artificial a lo que es Machine Learning y después para la segunda parte algo más con modelo de lenguaje y aplicaciones explotando también un poco esto, pero ya están desde el lado de la inteligencia artificial generativa. Entonces,
Bueno, para mostrar esto vamos a usar Python, que es un lenguaje de programación eh, muy sencillo, de propósito general y que se utiliza mucho para todo lo que es ciencia de datos, machine learning. Y otra cosa que vamos a usar son las notebooks del tipo Jupyter, que son interactivas. Uno ejecuta código Python y lo ejecuta por bloques. Entonces, ejecuta algo, obtiene un resultado. Y lo vamos a ver en lo que es la plataforma de Colab, son la provee Google y es de fácil acceso, o sea, con una cuenta de Gmail, uno entra ahí, lo puede ejecutar gratis y lo sorprendente que puede ejecutar cosas bastante complejas. De hecho, lo último que vamos a ver si llegamos es la separación en stems, o sea, voy a agarrar una canción y dividirla en tracks de batería, voz, bajo, piano, etcétera, que son modelos de deep learning, y eso corre en un Colab. Y también lo pueden ejecutar local, pero el problema que tiene ahí es que si no están muy acostumbrados a trabajar con herramientas de Python, Docker, el tema de las dependencias, o sea, las librerías que utilizan para ejecutar esos procesos, suele ser complejo porque hay muchas versiones y si no, uno no respeta todas las versiones con las que se construyó el código original, suele no funcionar, entonces a veces es medio tedioso. Hay un montón de estrategias para resolverlo, pero hay que tener, digamos, cierta experiencia. Pero bueno, por eso también la recomendación de utilizar Colab, porque termina siendo un link al que uno puede acceder y puede ejecutar su propio código con sus propios archivos. Entonces, el primero que le voy a proponer repasar es a partir de features de las canciones de Eurovisión de este año, que es una competencia que se hace en Europa y cada país, no sé bien cómo es, pero sé que conocía, postulan sus canciones. No vamos a ver el detalle de cómo extraje los features, pero usé la librería Essential y les dejo los links como para que lo puedan ejecutar, pero para ver más o menos lo que se puede llegar a hacer. Y después tengo el otro para utilizar, extraer también features con lo que es LibRosa, que es otra biblioteca típica que se utiliza en audio. Entonces, ahora voy a compartir lo que es el navegador. Vamos a ver si funciona lo de compartir sonido, porque eh, antes me quedé ahí viendo porque me estaba pidiendo unos permisos especiales. Bueno, aparentemente funcionó. Entonces, después les puedo compartir la presentación y ahí tienen todos los links de todo eso. Me preguntan el problema. Acá lo que se hace es, bueno, acá explico cómo extraje los features. Acá la problemática, esto incluso habíamos hablado con Sergio después, explicar un poco de Docker como herramienta porque es bastante útil. Hay un problema, o sea, Essential es una biblioteca que es muy buena, o sea, está hecha, es open source, la desarrollaron en el Music Technology Group de España, que tiene un montón de desarrollos, incluso vinculados con la industria, el Vocaloid, cosas con Yamaha, el instrumento este en el momento era no, famoso, que era una superficie que uno movía los objetos y armaba un sintetizador, que no se me fue el nombre. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto que les comentaba antes, tiene un problema con las dependencias. Entonces, por ejemplo, en un collab no lo pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque estas interfaces tienen una serie de bibliotecas que ya están preinstaladas y es muy complejo instalar todas las dependencias necesarias. Entonces, yo lo que hice fue, adapté todas esas dependencias
y las puse en un Docker, que es como un manual de instrucciones para crear una especie de máquina virtual, que no es una máquina virtual, es un contenedor, pero funciona parecido. Y después lo que hago es, lo ejecuto, le paso el audio y eso me genera un archivo JSON, que es un archivo de texto plano que es útil para compartir información y también es legible por humanos. Entonces, es útil para que lo interprete una aplicación y uno también poder leer lo que le está pasando. Entonces, fíjense que lo que genera es un montón de valores, tiene de la parte más de la metadata, de descripciones generales, no sé cómo se llama el archivo, versiones, etcétera, cómo están en los códecs, o también más a nivel features o descriptores del sonido. Fíjense que acá hay valores de pitch, valores de tempo, y fíjense que incluso genera un valor de confidence. ¿Esto qué quiere decir? Es qué tan seguro de alguna forma está el algoritmo de que el valor ese eh, es el esperado. Entonces, por ejemplo, para el tempo, en en este análisis, fíjense que para el tipo tiempo tiene un valor de 140 y un confidence de 0,96. O sea, es bastante confiable esa predicción. Sí porque típicamente ese valor está entre 0 y 1. Podría haber pasado que el confidence ahí sea muy bajo, un valor, si dijimos entre 0 y 1 que sea de 0,1. Entonces, nada, para algunas aplicaciones puede servir evaluar ese tipo de valor. Y fíjense que hace otras clasificaciones, por ejemplo, si es algo lupeable, la nota MIDI, no sé, hay un montón de valores que extrajo de esos audios. De hecho, tiene dos formatos, este como que es más completo y tiene este también el más básico, que fíjense como que es más directo. Duración, esto sí, el formato lossless, el codec, bitrate, sample rate, pero no hay un... O sea, estos son valores de metadata, no son estimadores. Pero el loudness, no sé, la tonalidad, la menor, pero acá no está el valor de confidence. De nuevo, la biblioteca genera todos estos valores. Pues, ¿cuánto necesitamos? Bueno, va a depender de lo que queramos hacer. De hecho, probablemente no necesitemos hacer todo esto o todos estos valores. Ahora, ¿qué pasa? Eh, una vez que todo esto yo me tendría que generar el dataset, que por eso traigo el ejemplo de Eurovisión como para también mostrar cómo que uno se puede generar su propia base de datos. No siempre es que tiene que depender o de Spotify o de me bajé un dataset de tal lado. O sea, esto me pasaron las canciones de Eurovisión y yo las analicé, o sea, extraje todos los descriptores, todos estos features de cada una de estas canciones y me armé una mini base de datos que entra en un archivo, o sea, es algo muy simple porque son creo que 40 o 45 canciones. Acá lo tengo, 37. Eh, y, o sea, incluso lo podría cargar en un Excel, digamos, toda esta información. O sea, estas son todas las columnas del dataset que me generé. Acá lo pueden ver más en un formato de Excel. Acá tengo el nombre del archivo, por ejemplo, este es el de Bélgica, este es el de Malta, el key, saben qué tonalidad está, ¿ven? Re menor, sol menor, y acá tengo un montón de features. Entonces yo de acá, a partir de esto, podría hacer un montón de análisis, incluso dando vueltas. Ay, perdón, hay una pregunta, Sí, Nico. quería preguntar, si una canción tiene muchos cambios de tempo, ¿cómo va a aparecer? Bueno, acá saca el promedio, creo que por defecto, por eso yo decía. Ahí, si a vos te interesa evolucionar, analizar, perdón, cómo evoluciona el tiempo, tenés que usar un vector de valores. Ahí tenés que pedirle al API que te genere muchos valores por archivo. Esa sería la diferencia. Perfecto.
Eh, bueno, entonces acá lo que hice fue generar un pequeño dataset y hago una pequeña representación. De nuevo, voy un poco rápido, así nos alcanza tiempo para ver otras cosas. Pero acá, por ejemplo, grafiqué lo que es la duración versus el tiempo y más o menos una distribución. Esto ya son dos features muy intuitivos y muy simples, pero fíjense cómo si bien hay amplitud en tiempo, la duración, incluso con toda esta polémica que hay ahora con Spotify, que busca ciertos atributos de las canciones para que sean más playlisteables, o no sé cómo sería la traducción, lo deben hacer analizando estas cosas, por ejemplo. Fíjense acá, si bien el tempo está distribuido, está en un rango, como que todas duran más o menos lo mismo. Nada, puede hacer un montón de análisis exploratorio, pero bueno, lo que le quería mostrar es eso. Después, lo otro que les podía mostrar de este tema, yo igual les dejo todos los links de cómo correr con Essentia para extraer eh, los features. De nuevo, no necesariamente tienen que ser canciones, pueden ser cualquier tipo de sonidos y que a uno les interesen otras propiedades, por ejemplo, si es muy ruidoso o no, para otros usos, por ejemplo, si uno quiere recuperar samples para hacer Foley o documentales, algo que necesite sonidos, y puede buscarlos en base a los atributos en vez de eh, utilizar solo texto. El problema de buscar con solo texto es que uno queda medio esclavo de la metadata, o sea, los datos que le hayan cargado a ese sonido. Entonces, si la persona que lo subió un sonido que capaz que tiene de fondo, no sé, un ruido de tren, pero no puso la palabra tren, uno para llegar a ese sonido tiene que escuchar toda la base de datos de sonidos o todo el material, lo cual es humanamente imposible cuando uno maneja ciertos volúmenes en cantidad de horas eh, de sonidos. Entonces, si uno puede buscar en base a atributos, es mucho más potente esa búsqueda. Bueno, acá con LibRosa es otra de las librerías más conocidas para lo que es manejo de audio con Python. Fíjense que también tiene muchos features, el MFCC, también es muy útil porque es una forma como de tener ciertos coeficientes como para representar un espectro, el croma, el tempo. Fíjense acá también, fíjense ven que dice min o STD, que es de bio estándar, o sea, está tomando los valores estadísticos, no, no lo está haciendo vectorial. Pero bueno, se puede modificar el código para que uno eh, obtenga un vector por cada uno de esas canciones o sonidos. Bueno, acá tiene ejemplo de cómo hacerlo, etcétera. Lo pueden guardar en un CSV y después se lo bajan a su computadora. Una cosa, si nunca usaron Colab, tengan en cuenta que esto corre de alguna forma en una máquina virtual, con lo cual, si bien es gratis, en algún momento se apaga y pierde las cosas. Así que si generan algo, vienen acá y se lo bajan. Ahora no está porque está apagado esto. Ahí está. Todo lo que generan, o sea, pueden subir archivos, pero también si generan algo, bájenselo porque no queda persistente. También lo pueden vincular con Google Drive si tienen y pueden escribir y leer. Si bien es medio lento y tiene un poco de delay, funciona y también es muy útil. Eso como recomendación general. Entonces, esto nada, herramientas y cosas que pueden hacer con fichas. Ahora, ¿cómo lo aplicamos con Machine Learning? Bueno, estamos en lo que dijimos que iba a ser la primera parte de la práctica. Dentro del universo de la inteligencia artificial, vamos a utilizar técnicas de Machine Learning para trabajar datasets que ya tienen los features calculados o que nosotros nos construimos esa base de datos calculando los features y aplicar
algoritmos clásicos de data mining, por ejemplo. Entonces, esto lo vimos medio rápido, un poco rápido, si no tenemos más tiempo para otras cosas. Camins es uno típico de agrupación que uno le dice, bueno, quiero armar 3, 5, 7, 8, no sé, grupos y trata de generar esa cantidad de grupos y es útil también para visualizar. Pero así como se utiliza Camins, se pueden utilizar otros algoritmos no supervisados, por ejemplo, PCA o TINI de reducción de la dimensionalidad, que permiten hacer visualizaciones también, porque uno para visualizar algo hasta 2, 3 dimensiones le puede llegar a ser útil. De hecho, Biostellar, que conversamos la clase anterior, utiliza esta técnica como para poder generar estas visualizaciones. Y después voy a dar 2 ejemplos muy rápidos de modelos predictivos simples para estimar la popularidad, o sea, un problema de regresión de una canción, o hacer una clasificación. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Hernán, Sí. ahí. Ambas librerías, Essentia, no sé cómo se pronuncia, y Librosa, eh, Sí, ¿son open source? sí, sí, sí. O Sí, sea, podríamos ver cómo, por ejemplo, si yo quiero ver cómo construyen el descriptor tempo, puedo ver exactamente qué hacen para construirlo. sí, sí. O sea, Essentia lo que tiene es que en realidad son bindings de una biblioteca en C. O sea, el descriptor, por cuestiones de performance, eso se usa mucho en la librería de Python, se programa en C, así como también se hacía, hay algunas incluso de matemáticas que creo que están hechas en Fortran. El algoritmo está programado en C, pero después Python como que hace la llamada de esas funciones. Pero sí, lo puedes ver. Igual también tenés el libro que le recomendé en la primera clase, el Audio Content Analysis tengo acá, no sé si buscar, de Alexander Lerch, que también es muy bueno y explica, digamos, la fórmula matemática de cómo hacer esos descriptores. Pero sí, hay un montón para profundizar, está todo en GitHub. LibRosa también es open source. ¿Alguna otra Bueno, gracias. consulta? No. Bueno, entonces, eh, estos ejemplos son con un dataset de Spotify que alguien lo generó en algún momento con esta API que antes estaba disponible y lo subió a Kaggle y son, creo que, 30.000 canciones. Y tienen estos atributos, ¿no? Por ejemplo, el loudness, el speechness, si es o sea, tiene muchas palabras habladas, si es muy instrumental, el tempo, la duración. Después también tiene más metadata, el nombre de la playlist, no sé por qué tienen la playlist, pero bueno, el nombre de la canción, el nombre del artista. Y tienen, fíjense, un valor de popularidad entre 0 y 100. Entonces, acá también lo podemos ver incluso también en un Excel, tengo toda la información, pero a mí no, yo no voy a usar todas estas columnas. Entonces, lo que puedo hacer una visualización, por ejemplo, acá estoy visualizando duración versus danzabilidad y le agregué una tercera dimensión que podría haber sido un color, pero en este caso es un número, que es la tonalidad. Está en 0 de 12 porque está en, creo que, o sea, es una nomenclatura que viene del cifrado americano que agarra las notas y empieza por el la, entonces empieza la sostenido, si, y le va asignando un número. Entonces podría haber, por ejemplo, esto, que es medio como un outlier, un valor atípico que está lejos del conjunto. Es una canción bastante corta y es poco danzable. Nada, sirve como para poder hacer análisis exploratorio de los datos y se pueden encontrar patrones interesantes. Pero más allá de lo que les quiero mostrar, esto más o menos se lo mostré la semana pasada, que cuando hacen camins, por ejemplo, hay que tener camins para separar en clúster. Fíjense que esto da muy, muy perfecto, como que
si uno entra y aplica capaz que el algoritmo que ya le pasó ChatGPT, dice, "Oh, buenísimo, miren cómo segmenté todas mis canciones, esto es una bandera, o sea, esto tiene el problema de que está mal hecho. ¿Por qué? Porque no se escalaron las dimensiones. Entonces, esto está acá bien explicado, pero lo que hay que hacer es escalar para que sean comparables. O sea, lo que pasó acá es que el rango de la mayoría de los features, por ejemplo, estos están entre valores de 0 y 1, 0,13, 0,0251, y la duración no solo está en otro rango y encima está en milisegundos, con lo cual un valor puede ser de 172.000. Entonces, lo que pasó acá es que está tomando prácticamente entre todas las dimensiones que yo tengo de cada canción, o sea, cada feature, le está dando más preponderancia por cuestiones de cómo funciona el algoritmo que calcula distancias vectoriales, le está dando preponderancia solo a la dimensión tiempo porque está en otro rango. Entonces, por eso hay que normalizarlo. Cuando uno normaliza, ya encuentra, si bien puede ver patrones, o sea, acá lo que estoy haciendo es graficando en tres dimensiones, digamos, y en un eje tengo una dimensión, por ejemplo, la danzabilidad, y la otra duración. Y el color es al grupo al que lo asignó. Esa es la idea de estos diagramas. Pero bueno, fíjense que igual podría acá sacar algún patrón interesante de cómo me agrupó las canciones, y más si hago el ida y vuelta de lo que propongo acá como actividad, que es ir y escuchar y ver si tiene un sentido. O sea, busco esta que me quedó en el grupo 3, digamos. Acá creo que son 5 grupos. Voy, la escucho y veo a ver si tiene sentido. Puedo ir hacer lo que se llama feature selection o feature engineering, que es elegir las dimensiones que quiero usar. O sea, yo no puedo decir que utilice, no sé, solo el speechness y la danzabilidad, porque para el trabajo que estoy haciendo me interesa que solo clasifique en base a esos dos atributos. Entonces elijo solo esos dos. Eso también es importante cuando uno hace algoritmo de Machine Learning, hacer toda la parte de Feature Engineering que incluye la selección, no sé, la limpieza de valores, capaz que también eh, el tema, no capaz, también incluye el tema de escalamiento de las variables, etcétera. Y, por ejemplo, podrían utilizar este dataset para entrenar un modelo de Machine Learning que aprenda a estimar la popularidad de un track. Obviamente, todo lo que aprenda va a depender de ese dataset. Si mi dataset no está bien conformado, no es lo suficientemente diverso, los resultados no van a ser tan buenos, pero bueno, Machine Learning es así. Depende de los datos. Lo habrán escuchado, garbage in, garbage out. Entra basura, sale basura. O sea, si yo entro en un modelo con datos que son basura, que no son reales o que no son lo suficientemente descriptivo de un problema, no voy a poder hacer magia. O sea, los algoritmos no, por sí solos no resuelven cualquier problema, dependen de los datos en los casos de Machine Learning. Entonces, yo tengo estos tracks y puedo entrenar un modelo utilizando scikit-learn, que es una biblioteca muy conocida. Pueden utilizar cualquier tipo de algoritmo de regresión, puede ser tanto regresión lineal como un árbol de decisión también sirve para esto, o esto que estima en base a los valores de los vecinos más cercanos. Lo que tienen que hacer es definir los features, o sea, qué tracks, perdón, qué dimensiones va a tomar y cuál es el target, o sea, qué es lo que va a querer predecir. Acá lo que estoy haciendo es tomar todo esto, el data frame, o sea, este conjunto de valores, y este drop le saco la columna de lo que quiero predecir. Entonces estoy diciendo, agarra todo menos lo que quiero predecir como entrada y utiliza como valor que vas a querer estimar la popularidad del track. Para llegar a esto, yo acá antes también saqué otras columnas que no me interesaban, pero bueno, eso ya es más manejo de datos. Eh, de hecho, acá ya estoy usando los valores
escalados, o por lo menos debería, para que dé bien. Después, acá lo que calculo es, evalúo el modelo, le calculo una métrica para ver cuando son problemas de regresión, es el error. Por ejemplo, acá me está dando un error altísimo. Entonces, esto me va a dar una medida. El error es, en este tipo de problemas, es qué tan lejos, se puede decir, numéricamente está el valor estimado del valor real. Entonces, para llegar a esto se separan, esto ya tiene que ver más con técnica de Machine Learning, que uno agarra una porción de los datos, que es lo que se hace acá, separa los datos, hace una split entre datos para entrenar y datos para calcular las métricas. Entonces, por ejemplo, acá me está dando un error muy alto. Sí, creo que eran valores entre 0 y 100. Entonces, acá vamos a poner una nota, observar, valor del error, rango 0-100, eh, ver error porcentual, probar otro algoritmo, falta escalar los datos. Para un KN, para acá seguramente el problema venga por ahí. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Un criterio. O sea, no alcanza con decir, ah, bueno, ejecuto el algoritmo, listo, ya tengo un modelo. No, hay que evaluarlo con métricas, ver si en las pruebas que hace le están dando bien las estimaciones. Si no le están dando bien, bueno, hay que ir a ver, a revisar los datos, hay que capaz que cambiar el algoritmo, ver si no lo estoy usando mal, por ejemplo, acá que falta escalar. Pero es muy importante ese concepto. No se queden solo, ah, bueno, listo, ya construí el modelo, funciona. No es así. O sea, tienen que ver las métricas. Y otro ejemplo sería estimar la danzabilidad. Para estimar la danzabilidad, lo primero que hay que hacer, en este caso, es eh, convertir el problema en uno de clasificación. Entonces, lo que van a hacer es los valores reales entre 0 y 1, mapearlos a dos o tres categorías. Entonces, esa es una forma de, si yo tengo mis valores originales entre 0 y 1, que es un valor de danzabilidad, y mi problema es, quiero ver eh, si es muy danzable o no, puedo decir, bueno, si está arriba de 0,7 es muy bailable, y si está abajo de 0,3 es poco bailable. En el medio puedo definir otra categoría. Entonces lo convierto en un problema de clasificación. Igual esto, ven acá. Eh, Esto, bueno, es otra forma de hacer lo mismo, pero claro, ven, fíjense, acá este tiene bajo error. Con árboles es el mismo tipo de problema. Ah, no, acá, bueno, pueden comentar esta línea, por ejemplo, si quieren probar y evaluar las métricas, fíjense acá, utilizan el modelo del árbol o el del KNN. Y pueden ver de calcular las métricas y ver cuál era menor. Pero lo que les quería mostrar era el de estimar la danzabilidad, y acá es un problema de clasificación. Entonces, la métrica que van a usar es el accuracy. O sea, bueno, hay otras métricas más, pero básicamente ponen cuántas clasifico bien sobre el total de clasificados. Es la métrica más simple y esto me da 0,7. Esto quiere decir que en un 70% de las veces me clasifico bien. Y acá pueden armar lo que se ve como materia de confusión, que tienen de las clases
para ubicar cuántos, estas son los verdaderos positivos y estos los verdaderos negativos. Y acá pueden ver falsos positivos y falsos negativos. Y de ahí sacar otras métricas, precision, recall, nada, más temas de Machine Learning. Lo único que quiero hacer con esto es mostrar, pueden aplicar todo eso a problemas musicales o de clasificar audios, cómo lo pueden hacer utilizando descriptores. Esa es la idea de mostrar esto. Obviamente, manejar bien todos esos algoritmos son todo un curso en sí mismo de lo que es Machine Learning. O sea, no es algo para explicar en 10 minutos. Entonces, solamente lo estoy mostrando como para, para contar un poquito y hacer casi divulgación. De nuevo, si lo quieren hacer bien, me pueden preguntar para que los oriente, pero siempre lo que mejor funciona es sentarse y tratar de ejecutarlo uno, ver los problemas, eh, leer un poco sobre el tema, pueden hacer un curso de Machine Learning, etc. Y lo otro que les quería mostrar en esta segunda clase es decir, bueno, también podemos usar otros tipos de inteligencias artificiales, como lo que es, digamos, el ChatGPT, que es lo que seguro conocen todos, para trabajar con sonido. De acá, de esto anterior, ¿alguna pregunta? Tengo varias, pero avancemos. Avancemos. No, Así. no, bueno, tirá alguna. Cuando hablabas de escalabilidad, Escalamiento. sí, ¿te Sí, referís a las unidades? O sea que, sí, o sea, no las unidades, sino el rango de variación, por ejemplo. O sea, lo que pasaba con ese dataset es que vos tenías, por ejemplo, la danzabilidad, podía tomar valores entre 0 y 1, o sea, 0,02, 0,5, 0,8. Esa dimensión, digamos. O sea, tenía un rango así. Y había otras como el tiempo, que estaba en milisegundos, que entre valores numéricos podía variar entre 0 y 200.000, no sé. Entonces, el algoritmo de Machine Learning, o sea, solo ve números, no está entendiendo como capaz que sí hace un poco ChatGPT que tiene algo semántico. O sea, ve una columna con valores, no le importa si son de temperatura, de kilómetros o de cosas de música. Entonces, ve números y trata de generar modelos a partir de esos números. Y depende del algoritmo, con árboles de decisión no pasa, pero con ese que estaba mostrando yo, con los dos que mostré, el Camins y el KNN, la lógica del algoritmo calcula distancias entre puntos en un espacio vectorial. Entonces, si esos vectores hay una dimensión que es mucho más grande, es como que termina tomando preponderancia, y era por eso que había que escalar. perfecto. O sea, tienen que ser, ¿es necesario que sean exactamente igual las escalas o aproximadas? No, no, pero por lo menos comparables. Hay diferentes técnicas de hacerlo. Eh, pero, o sea, seguro que si uno quiere que tome diferentes dimensiones en cuenta, tiene que llevarlos a rangos comparables, porque si no, como que por ese problema de escala, no va a sacar un buen modelo. ¿Se entendió más o menos? Sí, 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 se entendió. Perfecto. Muy bien, avancemos, ¿no? Eh, ¿Alguna otra consulta? De nuevo, de todo esto están ahí todos los links, eh, y lo pueden ir viendo con más tiempo. Y también, bueno, los invito de nuevo a que se acerquen a los espacios del AIA y conversamos todos estos temas. Entonces, lo segundo era decir, bueno, podemos utilizar inteligencia artificial generativa para aplicar todo esto. Acá, el esquema que vamos a trabajar es un agente de inteligencia artificial, también de la presentación, ¿no? Sí, sí, sé. Bien. Vamos a utilizar Cloud porque Cloud
me permite bajármelo ejecutarlo desde desktop, o sea, desde mi computadora, y me permite conectarlo con otras utilidades. Algo que está de moda ahora que se llama MSP, Model Context Protocol, que lo pueden pensar como que a través de APIs pueden llamar y ejecutar cosas o traerse también datos, por ejemplo, de una API. Entonces, con MSP podrían pedirle a la base de datos de Freesound a través del API, le mandan una descripción de los atributos que quieren para su sonido y les devuelve un wow. Pasan más cosas en el medio, pero pueden terminar haciendo eso. Y después, también por MSP, pueden mandarle ese sonido con ciertas instrucciones a un sintetizador o generador de sonido, como puede ser Super Collider, eh, Pure Data, pero también se podría, creo que con Ableton Live también uno puede mandar mensajes. Acá en este caso se hace con OSP, OSP, OSC, perdón, pero podrían hasta incluso mandar MIDI a un sintetizador analógico, no importa. O sea, lo conceptual es que le manda instrucciones, por eso está como orquestador para generar sonido. Y ahí podrían hacer cosas que les voy a mostrar rápidamente el video porque no vamos a tener tiempo de mostrarlo en vivo. Si no lo ven después, ahí está el link al video. Pero fíjense que yo acá voy interactuando sonidos sobre... Le voy poniendo, le busque sonidos, le pongo un prompt. Podemos ver cómo me busque sonidos de lluvia y fíjense cómo busca por la palabra sonido, lluvia, lo cual puede estar bueno y me lo puedo descargar y escuchar, ¿no? Por ejemplo, ahí le puse que me lo descargue y me lo reproduzca. Ahora, entonces ahí yo lo puedo escuchar y tomar una decisión al respecto. Bueno, con eso estamos. De los resultados obtenidos, porque acuérdense que el problema de eso es que solamente me estoy restringiendo a los sonidos que alguien le puso la palabra lluvia. Entonces yo podría buscar por los descriptores. Entonces le podría pedir, por ejemplo, acá, yo le escribo un prompt que... ¿dónde está? Ahí le puse BPM, entonces también busca el BPM entre esos sonidos. Pero hace una búsqueda por features, o sea, por atributos. Ven que dice, incluso lo interesante que hace es que si no encuentra ninguno, cambia el valor del atributo, por ejemplo. O sea, había un ejemplo por acá. Acá, por ejemplo, acá le estoy poniendo buscar un sonido, valor alto en disonancia. No le dije cuánto, le dije alto, o sea, que lo interprete. Y un valor alto en HFC, que es contenido en alta frecuencia. Fíjense cómo armó la llamada acá, le puso los parámetros de disonancia del min, o sea, el promedio, le puso 0,8, o sea, se dio cuenta que 0,8 era alto, porque está en un rango de 0,1. Y intermedio le puso 0,5 al contenido de alta frecuencia, o sea, lo interpretó bien. Y incluso mejor, si no encuentra nada, empieza a variar los features. Con lo cual, bueno, acá encontró, pero me ha pasado que si no encuentra nada, se da cuenta, me dice, no encontré nada. Entonces empieza a variar los parámetros, con lo cual te agiliza mucho la búsqueda. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo utilizar esto en modo, a ver, tengo un chat. Ah, genial. Eh, Ahí en el chat tienen los horarios de las reuniones de la IA para música de sonido. Entonces,
Acá tienen un workflow que de nuevo pueden ir preguntando en base, ya pensando en los sonidos, para hacer la búsqueda, no solo en las palabras, o sea, lo que alguien le escribió en la descripción o en el nombre del archivo, sino también en los descriptores, que como vieron son un montón. Lo vimos más en la clase anterior, pero teníamos incluso dividido por ritmo, eh, teníamos como agrupaciones de tipo de descriptores. Hay más de 100. Incluso podrían, si se animan, calcular sus propios descriptores. Si hay algún cálculo numérico que les hace sentido para representar ese sonido. Y acá lo que está haciendo el LLM, o sea, el modelo de lenguaje, es simplemente agilizar esa búsqueda, ayudar en lo que es la iteración. Acá la parte de motor de sonido solamente se está utilizando para reproducir. Ahí no llegó a salir, pero se escucha en el video, se escucha bajito, porque tenía por el micrófono de aire, pero cuando le digo reproducir el sonido, se lo baja, ese sonido que identificó y lo reproduce. Entonces, por los parlantes, eh, lo puedo escuchar, incluso ese escucharlo a mí me da un feedback y poder refinar mi búsqueda, con lo cual también es interesante como workflow de trabajo. Acá tienen las herramientas de, por ejemplo, cómo hacer el MSP, que es para acceder al API de Freesound, o sea, para eso tienen que tener su propio token, lo tienen que sacar, registrar, etcétera, su ida y vuelta, pero lo pueden hacer. Lo armé también para consultar los sonidos de Red Panel. Ahí no tienen tantos descriptores, pero pueden buscar por texto y también es bastante útil. Cómo bajarse Cloud, cómo configurarlo. Está todo publicado. Bueno, acá tienen los links a la base de datos estas libres. Hay más, pero yo enfoco en esta, ¿por qué? Porque tiene licencias libres, o sea, es como el open source, el software libre. Generalmente, esos sonidos tienen licencias, o sea, el autor le dio permiso para hacer usos derivados de ese sonido. Por ejemplo, una obra como una que hicimos hace poco en Laia, que la compusimos utilizando los sonidos de Freesound, que están habilitados para hacer obras derivadas. Después, hay diferentes tipos de licencias, igual que en el open source, algunas permiten hacer usos derivados comerciales, otras no. Hay un montón de matices, algunos tienen que atribuir al autor, entre comillas, etcétera. Bueno, sepan que existe. La evolución de esto, el B2, sería un flujo más complejo, que acá también tienen la demo, que seguimos teniendo el GPT como orquestador, o sea, el LLM, la inteligencia artificial de moda, que se conecta con varias bases de datos, por ejemplo, el Freesound, la red Panel, para obtener sonidos. Pero antes de eso, yo arranco en prompt. Pero un prompt que en este caso no va a ser tanto descripciones, sino que puedo escribir mi obra sonora y la voy a escribir utilizando texto. Entonces, como que se va a parecer mucho a lo que es la música contemporánea, la música concreta, en la que las obras, en vez de definirlas como en no sé, en una partitura o en una progresión de acordes, con una melodía, se podían describir, no sé, arranca un sonido de un tono, de frecuencia baja, un volumen muy bajo, va subiendo progresivamente hasta llegar a un clímax, después baja, eso dura tanto tiempo, o sea, estoy escribiendo con palabras. Yo podría escribir una obra así, que de hecho lo que hice en este demo, pero incluso lo podría refinar. ¿Qué quise refinar? O sea, podría, incluso ayudándome con también estas herramientas generativas de inteligencia artificial, en este caso usé Calliope, que es un prototipo o una aplicación que se está desarrollando también en la IA, que en base a preguntas está construido para hacer obras literarias, pero sirve para esto, funciona como asistente, va haciendo preguntas como para que uno se vaya dando cuenta de que capaz que tiene que ser más específico en cómo describe las cosas, eh, y ayuda de alguna forma a refinar lo que va a terminar siendo un prompt para entrar a lo que es Cloud. Cloud automáticamente va a empezar a buscar los sonidos en base a esos pedidos, va a generar una obra en Super Collider que es útil porque no solo me permite
reproducir sonidos y identificarlos, o sea, ubicarlos en el tiempo, sino también aplicarle efectos típicos de reverb, chorus, lo que quieran, movimiento de pitch, o sea, tiene un montón de algoritmos típicos de sonido, entonces podría construir toda una obra en base a esos samples, e incluso yo le podría decir que me genere una aplicación o unas visuales, que es lo que termina haciendo en dos de estos casos. En uno me armó una aplicación en la que yo tenía todos los samples y podía controlar los volúmenes, y en el otro me generó unas visuales. Lo voy a mostrar rápidamente de cómo fue todo el proceso, pero como conclusión, en 17 minutos partí de tener una descripción de una obra, por ejemplo, acá tengo un prompt inicial, buscar tracks con picks marcados, recortar los picks, buscar samples entre 20 y 30 segundos. Son una idea, armar un paisaje sonoro. O sea, no estoy diciendo cómo es un paisaje sonoro, solamente le estoy diciendo paisaje sonoro. Y en base a estas preguntas que me hace Calíope, lo voy refinando, voy siendo más detallista. Por ejemplo, que quiero que sean sonidos naturales, incluso le voy agregando que sean del océano. Después creo que me pregunta si quiere que sean de la espuma, del océano, de las olas, entonces le voy diciendo. En un momento me pregunta si quiere que aparezcan gaviotas, le digo que sí, pero le digo tampoco tanto, tampoco quiero que me quemen la cabeza. Entonces voy refinando y también de alguna forma yo dándome cuenta qué es lo que quería expresar o qué es lo que quería generar con la composición, solamente que estoy arrancando desde el texto. Una vez que terminé, me paso, fíjense cómo se fue desarrollando, me paso a lo que es Cloud, le pido todo eso y como yo ya estuve trabajando con Freesound, me empieza a buscar los samples en base a todo eso que necesita. Por ejemplo, busca sonidos de ola, de océano. Y incluso me da recomendaciones. Yo después le pido que me genere una forma de reproducir todo eso, me genera código Super Collider. Yo ahí los llevo a Super Collider. Tengo que hacer un par de iteraciones como para corregir algunas cosas, pero también me lo termina resolviendo Cloud. Y fíjense que después le pido que me haga unas visuales que están relacionadas, ¿no? Y termino teniendo, bueno, Looking out to sea. escuchan, dura 3 minutos. Visuales. Es algo bastante simple, no es muy pretencioso, pero está Looking out to sea. con estas herramientas a partir de una descripción simple y en 17 minutos también con una obra. Después era opinable, bueno, no, en un momento le dije que aparezcan violines, me parecía que violines. O sea, es una forma de aplicar y también, obviamente, cuando uno aplica las cosas para que funcione, tiene que ir como ir consultando cosas, entonces termina aprendiendo un montón de cosas. Entonces, esta sería como la arquitectura B2, donde de nuevo tienen el prompt inicial o la obra, depende de cómo lo quieran llamar, un refinamiento, entran al LLM, buscan los sonidos, genera la parte de la obra, o sea, meterlos en el tiempo, cortarlos o no, todos esos samples que buscó en función al prompt que yo le dije. Y bueno, lo de las visuales es opcional, pero puede ser interesante. Y de nuevo, o sea, en 17 minutos hice todo eso. Después llegué a hacer otra composición también más tipo dron, o sea, más atmosférico, más de sonidos que entran y salen. Y también toda la búsqueda de samples la hice
en base a descriptores MIR. Así que bueno, esa es la idea de la demostración. Lo último, la parte de stems, acá le dejo los collabs por si se quieren meter. Solo para que sepan, esto está en muchas aplicaciones comerciales, incluso está en Suno, pero saben que lo pueden correr en Colab y que incluso pueden separar los stems de batería de forma más refinada en Kick, Snare, Tom, etc. Eh, bueno, preguntas. ¿Vamos? Me parece que estamos. Mil gracias, Hernán, está buenísimo esto. Eh, Nada, sí, me quedan preguntas, pero como vos decís, también a veces cuando uno empieza como, por ahí hay que arrancar y empezar a meter un poco mano y ahí van las preguntas se van resolviendo. Si no yo no soy Sí, programador, yo les cuento al resto, con algunos por ahí nos conocemos, otros no. Yo no soy programador, yo soy técnico en sonido, productor, laburo hace mucho tiempo esto y estas clases me re sirvieron en este sentido, como vos decís, son introductorias y te hacen un vistazo general sobre todo este tema, ¿viste? Y cómo van entrelazados, de cómo funcionan, etcétera. Ahora, hacerlo andar. A mí me va a llevar más tiempo, pero para eso tenemos los martes, así que ya iremos profundizando también, con todo. Eh, igual ahora esa parte está más fácil porque también tenés las Total. ChatGPT y todas las herramientas. Igual lo que decía era como que también en el proceso, como que decís, bueno, tengo que averiguar más de eso y capaz se te ocurre otra idea. O sea, esto fue como se me ocurrió usarlo a mí, pero podría ser otra. De hecho, el otro día en LinkedIn vi una demo de alguien que hace algo muy parecido, pero como si fuese un plugin. Entonces, de audio le dice, bueno, quiero agregar, pues se lo comparto. Agregame reverb y le agrega los controles de reverb. Bueno, ahora ponémelo como slider. Ahora agregame un control de volumen. Y está como en vivo, en ese ida y vuelta, generando un plugin. Obviamente, ya existe todo eso, es básico, pero para hacer cosas custom es repotente Mm, y prototipar es excelente. espectacular. Bueno, de nuevo, los invitamos a participar en en las reuniones nuestras. Nosotros ahí los martes nos juntamos para seguir con estos temas, audio y música. Tenemos como varios proyectos que vienen. Eh, Tal vez uno de los más próximos es armar medio una jam que va a ser presencial con compus, teclados, instrumentos, etcétera. El plan es hacer Jam OSC, poder estar usando mensajes OSC y disparando sonidos de distintos bancos. La estamos craneando, recién la estamos como empezando a, a diseñar, digamos, a pensar a ver qué vamos a necesitar, etcétera. Pero más que bienvenidos. Y algunos más. En Laia se abrió hace poquito un área de robótica y también estuvimos hablando con Edgar, que es el que lleva adelante esa área, como para hacer algo con audio. Así que también estamos viendo qué podemos hacer por ahí. Nada, hay muchas ganas, ideas, proyectos. Así que Fine tuning también está bueno. Fine Creo que Tuning, ese ya lo arrancamos y lo tenemos que seguir. Un Fine Tuning, un modelo, habíamos usado Music Gem para armar un modelito con un bombo legüero generativo como legüero y ese tenemos muchas ganas también de perfeccionarlo, de tenerlo andando ahí como algo súper útil y práctico para muchas producciones, me parece que está bueno. Bueno, de nuevo, Hernán, mil gracias. Nos pasamos un poquitito, pero ahí nomás, así que muy bien. Eh, y gracias a todos por estar, participar. Nos estamos viendo, nos pueden escribir en las redes o nada, si tienen celu ahí en el WhatsApp, los que nos tengan, y si no, ahí, seguro que no somos difíciles de contactar. Estamos por ahí. bueno, gracias a Gracias. todos.